Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital y que está dirigido a todo público. Mi nombre es Rolando Díaz, yo soy periodista del Departamento de Salud Digital y el día de hoy conversaremos todo lo que hay que saber sobre Omicron, esta nueva variante del SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. Fue el pasado viernes 3 de diciembre que el Instituto de Salud Pública informó el primer caso en Chile de Omicron que llegó al país junto a un viajero proveniente desde África. Esta nueva variante que causa preocupación en Chile y también a nivel mundial, pues en todos los rincones del planeta se registran importantes alzas en los casos por esta variante del COVID. Para hablar de esto, nos acompaña el doctor Duniel Ortuño, él es cirujano dentista, magíster y además estudiante del doctorado en epidemiología, palabra difícil, epidemiología, todos estos estudios realizados en la Pontificia Universidad Católica. Duniel también es diplomado en educación médica y en ética de investigación en esta misma casa de estudios. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de Hablemos de Salud. Muchas gracias, Rolando, por la invitación. Epidemiología es un poco difícil la palabra, pero con la pandemia se ha ido haciendo más fácil y más conocido. Así que eso es de lo bueno. Universal, sin duda, sí, una de las palabras que se nos va a quedar en nuestro inconsciente, doctor. Bueno, antes de comenzar, les recuerdo que el chat está disponible para que envíen sus preguntas o comentarios, los que serán respondidos por nuestro especialista. Doctor, cuéntenos muy brevemente o en términos más bien generales, ¿qué es la variante Omicron y cómo se diferencia de otras variantes que ya nosotros hemos conocido? Bueno, efectivamente, como has mencionado, la variante Omicron es, digamos, dentro de la misma, por decirlo en términos simples, familia de lo que es el virus SARS-CoV-2 que ya conocemos hace un tiempo. Esta es una nueva, digamos, forma del virus que se da a partir de diferencias en las mutaciones que presenta. Presenta alrededor de 50 mutaciones, alrededor de 32 mutaciones específicamente en la proteína Spike. Y eso es importante porque en términos de explicarlo, lo que ocurre es que muchas de esas mutaciones favorecen que exista mayor afinidad del virus a el receptor que lo une a nivel celular y por lo tanto esto tiene que ver, por ejemplo, con un impacto a nivel de la transmisión. De cierta forma, seguimos viendo el SARS-CoV-2, pero en otra forma, dado las mutaciones que han sido detectadas, y además es una variante que rápidamente la Organización Mundial de la Salud denotó como variante de preocupación debido al alza de casos que se estaba provocando, particularmente como tú mencionabas inicialmente en Sudáfrica, Botswana y otros países del sur de África. Doctor, ¿por qué Omicron es capaz de contagiar más? ¿Esto es efectivo? ¿Es una variante que es más contagiosa que las otras que ya habíamos conocido con anterioridad? Sí, es una variante efectivamente que tiene mayor transmisión, mayor transmisibilidad, eso lo han demostrado los estudios preliminares que se han hecho, y también cuando uno ha ido mirando, por ejemplo, qué ha pasado en Sudáfrica, qué ha pasado en la última semana, o sea, cuando nosotros miramos del 26 de diciembre al 2 de enero, por ejemplo, a nivel mundial ha aumentado un 70% el número de casos a nivel mundial, y eso en gran parte ha sido atribuido justamente a la circulación de esta nueva variante Omicron, que desde un comienzo hubo una hipótesis de que iba a reemplazar a la variante Delta, ¿no es cierto? Que era la variante que nosotros estábamos viendo anteriormente como la variante más frecuente en la población de contagiados. Cuando miramos por qué puede ser más transmisible, va desde esta explicación un poco biológica que yo te decía, o sea, hay una serie de mutaciones que definen la variante, y que hace por lo tanto que tenga mayor afinidad por receptores celulares y por lo tanto la persona puede contagiarse más fácilmente. Y hay otros aspectos de tipo que hemos visto en este virus, ¿no es cierto? Mayor replicabilidad, hemos visto también que este virus, la evidencia preliminar se ha asociado a evasión de respuesta inmune, también se ha visto una mayor transmisión a nivel intradomiciliario, mayores tasas de ataque, y también mayores posibilidades de reinfecciones. Por ejemplo, en UK, en Reino Unido, hay un estudio preliminar que muestra que la variante Omicron tenía 5.4 veces más riesgo de reinfecciones comparado con la variante Delta. Por lo tanto, todo esto finalmente contribuye a que aumente la transmisión en la población y que tengamos una transmisión comunitaria de SARS-CoV-2 en esta nueva forma que es Omicron, ¿no?
Perfecto. Doctor, mucho se ha dicho respecto a los síntomas que produce el COVID y en particular esta nueva variante. ¿Usted podría describirnos cuáles son esas para que la gente ahí esté atenta respecto a estos síntomas? Sí, bueno, eso es súper importante. O sea, si las personas detectan que comienzan con síntomas que no son usuales, que no son sus alergias y que por lo tanto ven que es algo distinto, es muy importante consultar y es muy importante testearse, ¿ya? Hay estudios preliminares que muestran que este virus tiene cierto, en esta forma, en esta variante, tiene cierto tropismo hacia lo que son las vías respiratorias altas, no las bajas. Por lo tanto, lo que vamos a ver son síntomas respiratorios más bien asociados a vías respiratorias altas. Dentro de esto uno puede encontrar personas en primer lugar que son asintomáticas, ya de hecho, y relacionado con tu pregunta anterior, una de las posibles razones también por las cuales podríamos tener mayor transmisión de Omicron es justamente por una mayor tasa de personas que están infectadas pero asintomáticas, y eso se ha reportado por ejemplo en Reino Unido, comparado con Delta incluso. Entonces tenemos personas que pueden ser asintomáticas y de ahí personas que tienen cuadros más bien leves o moderados, ¿ya? Y dentro de los síntomas uno puede encontrar, por ejemplo, dolor de cabeza, puede encontrar molestia en la garganta, puede encontrar fiebre, estornudos, más bien como un cuadro tipo resfriado común, ¿no? Recordemos que en lo práctico esta pandemia nos ha expuesto a un virus que combina, digamos, estos síntomas de resfriado común y en los cuadros más graves se parece más a lo que fue el SARS o el MERS en el pasado. Y Omicron es más bien como una forma de resfriado común, pero eso no significa que podamos tener también casos como con más severidad, digamos, y que por lo tanto pueden requerir hospitalización y demás en las atenciones. Doctor, con respecto a las formas de cuidarnos, ya hemos sido insistentes y majaderos respecto a las medidas de autocuidado, pero nunca está de más repetirlas, reiterarlas. ¿Cómo debemos cuidarnos para evitar los contactos del COVID y en este caso en particular de la variante Omicron? Bueno, las medidas son las mismas, o sea, estamos en una variante que en el fondo tiene, como he mencionado, mayor transmisión y por lo tanto es importante que las personas en el fondo usen correctamente la mascarilla, que ha sido fundamental. Nosotros tenemos en general una población que tiene buena adherencia al uso de mascarilla. También es importante el lavado de manos frecuente. También otra medida tiene que ver con la ventilación, principalmente los espacios cerrados. Evitar también esas instancias de aglomeraciones, que son espacios para favorecer la superdifusión del virus, particularmente una variante que hemos visto que tiene una tasa de ataque importante y que se transmite rápidamente, y por lo tanto eso también se suma. Yo creo que es muy importante la responsabilidad individual, estar atento a si presento síntomas, testearme, consultar, aislarme oportunamente, evitar estar en contacto con otras personas, mantener la distancia física, especialmente en los espacios donde uno sale, ¿no es cierto? Sabemos que este virus se resolvería si estuviéramos 2 semanas todos separados 1 metro y eso no es viable. Por lo tanto, lo que sí es viable es que uno en el fondo pueda, dentro de lo posible, distanciarse y tomar estas medidas como mascarilla, lavado de manos, que reitero, y como has mencionado tú, Rolando, son súper importantes para disminuir la incidencia del virus. Estamos conversando con el doctor Duniel Ortuño, él es cirujano dentista, magíster y estudiante de doctorado en epidemiología de la Pontificia Universidad Católica, también es diplomado en educación médica y ética y en ética de la investigación de la misma casa de estudios. Queremos preguntarle ahora, doctor, las vacunas inoculadas en nuestro país, ¿también son efectivas para esta nueva variante? Sí, bueno, en estos momentos, dentro de los temas en estudio a nivel mundial, tiene que ver justamente con cómo responde la vacuna frente a esta nueva variante, ¿ya? Y hay algunos reportes iniciales que han mostrado que de cierta manera la efectividad de las vacunas se mantiene, pero en niveles más bajos, particularmente en lo que tiene que ver con la transmisión. Por otro lado, en lo que es justamente severidad, que tiene que ver con hospitalizaciones y muertes, aún los estudios que son muy iniciales muestran que efectivamente habría una protección para estos desenlaces más severos con las vacunas, tanto lo que hemos usado en Chile, todas las vacunas en el fondo responderían bien.
Ahora, igualmente, reitero, la parte de transmisión, se ve mantenida la efectividad, pero cae. Sin embargo, algunos estudios, por ejemplo, en Reino Unido han mostrado un aumento en la efectividad de la vacuna alcanzando alrededor de un 70 o un 75% en la transmisión cuando se colocan dosis de refuerzo. Y eso es algo que a nosotros en el fondo es súper relevante porque nuestro país ha impulsado justamente una campaña que ha incluido también dosis de refuerzo y por lo tanto las recomendaciones es a vacunarse. Lo que se ha visto es que también cuando hay dosis de refuerzo con esquemas homólogos o heterólogos ha sido efectivamente conservada o aumenta la efectividad versus los esquemas previos y por lo tanto de cierta manera estaríamos respondiendo también con las vacunas actuales. Como le decía, doctor, tenemos abierto nuestro chat donde nos llegan preguntas y queríamos hacerle una de ellas. Nos dicen, si alguien ya tuvo COVID, ¿es posible que se enferme con esta nueva variante? Sí, 100% es posible. En el fondo, de hecho, ya lo he mencionado, cuando ocurre una nueva infección, hablamos de una reinfección, y los estudios también hemos visto que las personas con esta nueva variante, que es Omicron, tendrían, incluso comparado con Delta, 5 veces más riesgo de tener una nueva infección. Por lo tanto, el riesgo de reinfecciones es uno de los aspectos centrales acá, y eso tiene que ver justamente con, de cierta manera, lo que este virus en esta nueva variante nos hace, que un poco escapa a lo que fue la inmunidad previamente adquirida como respuesta natural a una primera infección o incluso a la respuesta relacionada con vacunas. Por lo tanto, sin duda, el haber tenido COVID antes no nos deja libre de que podamos tener ahora una nueva infección con la variante Omicron. Doctor, ¿es posible que esta variante Omicron pueda ser más aguda o tenga síntomas más graves en personas con enfermedades de base, al igual que en las otras variantes? Sí, es posible, es correcto. O sea, yo considero que hay 3 importantes elementos que pueden aumentar la gravedad de esta variante que aparentemente es menos severa, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con 3 aspectos. Uno, con la edad aumentada. En el fondo eso podría, en el fondo, predecir un comportamiento más grave de esta variante. Un segundo elemento tiene que ver con la presencia de patologías crónicas particularmente no tratadas o sin controles adecuados. Y un tercer elemento que tiene que ver, como mencionas tú, con personas que no se han vacunado. O sea, también es un factor por el cual podríamos ver justamente una enfermedad con un curso más grave. Yo creo que esos elementos están. También es importante mencionar que en personas inmunocomprometidas también puede haber más riesgo de tener enfermedades más severas. Y en esto me quiero detener porque incluso se cree que el origen justamente de esto, de Omicron, en África tuvo relación con personas inmunocomprometidas en contextos de baja vacunación y con baja cobertura sanitaria. Perfecto, doctor. Dice, ¿qué tan cierto es que esta variante afecta más a los jóvenes? ¿O será simplemente que los números son así? O sea, hay más casos de jóvenes entre 18 y 29 años, por lo que nosotros podríamos averiguar? Sí, eso es correcto. O sea, cuando nosotros miramos lo que ha pasado en Chile, en las regiones que tienen circulación comunitaria hoy día de Omicron, lo que hemos visto efectivamente que el perfil está en ese grupo de edad, de 15, 29 años. Ahora, eso tiene que ver un poco con las exposiciones. O sea, como sabemos, y esto no es solo en Omicron, los que mueven el virus SARS-CoV-2 finalmente es población más joven. Lo que ocurre, sí, es que los que ven en el fondo la severidad o la complejidad de la enfermedad son personas con más edad. Y eso no es la excepción en el caso de Omicron. Estamos viendo personas, estamos en un contexto de eventos, por ejemplo, asociados a personas jóvenes, que es donde hemos visto importantes brotes asociados a Omicron en Chile, y esto también se ha visto a nivel mundial. Ahora, eso no descarta que de cierta forma pudiese existir, y es una de las vías descritas por las cuales una variante puede tener más transmisión, de que haya cierto tropismo por personas más jóvenes, pero hasta ahora eso no ha sido documentado, sino que tiene que ver, como te digo yo, con la probabilidad de que estas personas son las que más están moviéndose y por lo tanto están moviendo finalmente la circulación de la variante Ómicron.
De nuevo, doctor, ¿hay personas o grupos etarios que están más sensibles a la variante Omicron? Sí, o sea, yo pienso que las personas que tienen edades en las cuales son personas más en edad laboral, personas que salen más, que tienen más contacto con otras personas, son las personas que van a tener más riesgo de tener justamente esta nueva variante. Son las personas que están, por ejemplo, en edad laboral, son las personas que están saliendo, que toman el metro, que toman transporte. Esas son las personas finalmente que tienen exposiciones hoy día. En cambio, en personas que estén más en sus casas, por supuesto que uno va a encontrar que el riesgo es menor, y aún así destacar de nuevo que la transmisión domiciliaria ha sido ya reportada con mayor chances en el caso de Omicron, incluso comparado con Delta, y esto se ha visto en Reino Unido. Doctor, dice otra pregunta que nos llega acá. Dice, ¿ahora con la cuarta dosis es posible que me proteja de un contagio o solamente reducirá los síntomas? ¿Qué pasa al momento, o qué va a pasar al momento de que ya empecemos a inocular con esta cuarta dosis primero a la población más en riesgo? Bueno, yo creo que es una buena sinergia entre tener por un lado lo que es justamente un virus que aparentemente de cierta manera en su nueva presentación tenemos síntomas más leves, tenemos un curso de la enfermedad más corto, tenemos una transmisión sí más aumentada pero menos severidad, y a eso adicional una cuarta dosis. Es súper bueno porque como mencioné anteriormente, la presencia de las dosis de refuerzo ayuda justamente a subir en el fondo el nivel de efectividad de las vacunas, aumenta nuestro nivel de protección y por lo tanto eso ayuda a reducir sobre todo los cuadros más severos, que es donde hemos visto que la protección es mayor en los esquemas vacunales que tenemos. Es decir, evitando hospitalizaciones, lo que tiene que ver también con hospitalización o severidad, como por ejemplo necesidad de ventilación mecánica o también incluso el desenlace que no queremos, que tiene que ver con la mortalidad. Doctor, respecto a los niños, nos preguntan si es posible que esta variante reactive los casos de PIMS en Chile. Además, los niños recién están entrando a vacunarse, ¿no? Son la población que está ahora en proceso de inoculación. Cuéntenos un poco qué pasa con los niños y la preocupación que existe por los más pequeños del hogar. Bueno, claro, esa es, como tú has mencionado, la principal preocupación que tenemos justamente en niños, que esta variante también en el fondo tenemos, bueno, uno podría decir es una variante que tal vez menos severa, es una variante que en el fondo podría preocuparnos menos, sin embargo, es muy importante porque tiene una transmisión aumentada y por lo tanto eso aumenta el riesgo de población infantil que también se pueda contagiar dentro de los hogares y por lo tanto aumenta el riesgo de que podamos presentar un cuadro de esta condición, ¿no es cierto? Que es una condición que es mucho más compleja, que requiere muchas veces en el fondo de una atención que es mucho más compleja y que requiere en el fondo vigilar porque también incluso puede tener desenlaces fatales, por lo tanto, esa es la preocupación, o sea, dado esta variante no podemos descartar que también tengamos estos casos en los niños y es una condición que deberíamos evitar. Por lo tanto, yo creo que acá es importante la responsabilidad de las familias en el fondo de proteger a la población infantil, particularmente como hemos visto y como tú mencionas, se ha incorporado la vacunación y eso es un elemento que ayuda importantemente con la protección, pero eso debe ir de la mano con el cuidado también que tengan los padres y cuidadores con los niños y niñas. Doctor, ¿qué hacemos ante situaciones que podemos leer o la gente lee en la prensa, por ejemplo, de los posibles aumentos de, el COVID con esta variante, incluso a cifras más altas de las que nunca habíamos visto? ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes, nuestro público? Yo creo que lo principal hoy día que yo les puedo decir es que en el fondo la pandemia no ha terminado, al contrario, si nosotros miramos hoy día, ¿no? El fin de la pandemia depende de dos fuerzas que se oponen todo el rato, que es un poco lo que el virus nos hace y por otro lado lo que nosotros le hacemos al virus. Y en este momento lo que el virus nos hace es esta nueva variante que es mucho más transmisible, que tiene un R0 mucho más alto que incluso la variante Delta, que hasta hace poco fue la que nos tuvo con la preocupación a nivel mundial. Y por otro lado, lo que nosotros le hacemos al virus, que es justamente hoy día principalmente la vacuna, y eso es muy importante, vacunarse y al mismo tiempo tomar otras medidas como las que yo mencioné, que tienen que ver con el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, la higiene de manos, que son medidas en el fondo muy importantes para protegerse a uno mismo
pero también proteger a los entornos, a las comunidades, a las personas con las que uno trabaja, los familiares y demás. Yo creo, como tú has dicho, que en el fondo vamos viendo efectivamente un aumento en el número de casos y eso es innegable, lo hemos visto a nivel mundial, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo ya vamos viendo un poco lo que va ocurriendo con estas curvas, o sea, yo te mencionaba la semana del 26 de diciembre al 2 de enero, donde tuvimos un 70% de aumento de casos, particularmente en las Américas, incluyendo también países como Reino Unido, Dinamarca, pero en esa misma semana Sudáfrica disminuyó alrededor de un 48% el número de casos. Y eso también se vio en otros países de África, que fueron los primeros que tuvieron justamente reportes de casos Omicron. Por lo tanto, también hemos visto un curso, es interesante estudiar qué es lo que va pasando, por ejemplo, en Sudáfrica, y eso nosotros nos hace pensar un poco qué es lo que viene para Chile. En un contexto distinto, nosotros tenemos más vacunas, teníamos dosis de refuerzo, estamos implementando justamente la cuarta dosis, por lo tanto son escenarios que un poco nos pueden ayudar a contrarrestar, pero reitero que es muy importante el rol individual y en el fondo la protección que nosotros tengamos frente al virus. Doctor, hay otra pregunta que dice, finalmente con esta variante, ¿es posible que sea el final de la pandemia por SARS-CoV-2? Habían ahí algunos estudios, incluso salió en prensa, algo así. ¿Es posible que con Omicron se acabe finalmente esta pandemia? Es posible, no lo podemos descartar, que en el fondo, dado que tengamos una gran población de personas infectadas, se alcance, ¿no es cierto?, esta inmunidad, sumado a lo que son las vacunas, y uno podría pensar que en el fondo esto hace que se logre, ¿no?, de cierta forma, tener a toda la población inmunizada, ¿no es cierto?, pero la verdad es que eso es bien difícil hoy día concluir y quiero alertar sobre algo más. En primer lugar, cuando nosotros vemos hoy día, por ejemplo, la Sociedad de Infectología decía en Chile que el R0 de este virus, del Omicron, era de 10. Cuando nosotros pensamos en un R0 de 10, entendiendo el R0 es cuánto infecta un caso a otras personas, vale decir, si yo soy caso Omicron voy a infectar a otras 10 personas. Cuando uno mira eso para alcanzar una inmunidad rebaño, eso es alrededor de un 90% de la población que debería ser inmunizada, ¿no? Entonces es un número bien alto, por lo tanto yo diría que alcanzar esa cifra es súper alto. Y por otro lado, también algo que es muy importante, Rolando, es que cuando hay contexto de mucha carga pandémica, cuando nosotros tenemos muchos casos a nivel mundial, como lo que estamos viendo a nivel de las Américas o en Europa, eso es un escenario que propicia que aparezcan nuevas variantes. ¿Me explico? Entonces es importante tener esto en cuenta, y esto lo vimos en India, por ejemplo, o sea, cuando tienes demasiados casos de una variante, eso puede generar las condiciones, sobre todo en poblaciones tal vez inmunocomprometidas o poblaciones que no tienen en el fondo suficiente cobertura vacunal. Eso es un ambiente propicio para que aparezcan nuevas variantes y por lo tanto esta aspiración de un fin de la pandemia, hasta ahí llegamos. O sea, continuará y tenemos en el fondo nuevas variantes. Muchas de las informaciones que yo te he entregado vienen de estudios que se han hecho en poblaciones que igual tienen coberturas de vacuna alta, por lo tanto hay un sesgo ahí. No sabemos del todo cómo se comporta Omicron en contextos o poblaciones donde hay mucha menos cobertura de vacunas, y eso también es otro elemento importante a considerar, por ejemplo, como un riesgo para la aparición de otras variantes. Doctor, sabemos que el tema es preocupante, pero a pesar de todo, el hecho de la vacunación tiene a Chile en una posición bien interesante y bien a la vanguardia, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Entonces, más allá de todo lo que hemos hablado, ¿cómo hacer un llamado a la calma, pero también a la responsabilidad para ir cerrando las preguntas? Si nos pudiera ayudar. Si nos pudiera ayudar a hacer un llamado a la gente, cuáles son las recomendaciones, teniendo en cuenta más allá de la situación propia del Omicron, la situación que vive el país con estas vacunaciones constantes que tenemos. Sí, bueno, mi principal llamado tiene que ver justamente con la vacuna, o sea, invitar a las personas a vacunarse, a estar al día con su calendario, con su dosis de refuerzo, en esta etapa que viene, seguir sumándose a la vacuna.
Y a esto sumarse todas las medidas que yo mencioné anteriormente del cuidado individual que tiene que ver con el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, la higiene de manos. Estamos además en una etapa del año que propicia justamente la interacción con personas, verano. Hemos visto que eso justamente aumenta el riesgo de transmisión por los eventos y demás que ocurren, viajamos, por lo tanto, yo creo que hay que ser muy consciente del riesgo actual y al mismo tiempo ser muy responsable con la vacuna de uno como un elemento que nos va a proteger individualmente, pero que también va a proteger a las otras personas que están en nuestros entornos. Bien, doctor Duniel Ortuño, cirujano dentista, magíster y estudiante del doctorado en epidemiología de la Pontificia Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hablemos de salud. Como siempre, señalarles que este video estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube. También les vamos a compartir nuestras redes sociales para que nos sigan y también conozcan nuestros contenidos y nuestras próximas charlas en línea. Los esperamos para el próximo martes 11 de enero a las 14 horas, donde hablaremos sobre maternidad y cómo cuidar la salud mental tras el parto. Doctor, muchas gracias por su participación y por contestar nuestras preguntas. También muchas gracias a todos quienes se conectaron y nos acompañaron en esta nueva sesión de Hablemos de Salud. Muchas gracias, Rolando, por la invitación. Gracias. Que estén muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes.